A continuación, comunicación y lenguaje, cuarto primaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Mi nombre es Laurín Calderón. Hoy en Lengua de Señas me acompaña Mauricio. Hola Mauricio. Vamos a iniciar con un tema de comunicación y lenguaje. ¿Sabes qué tema vamos a desarrollar? Hoy vamos a trabajar el tema de causa y efecto. Cómo se relacionan y cómo lo puedes identificar en un texto. Recuerda, si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les va a ayudar a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, principalmente las habilidades lingüísticas. Y todo esto lo logrará con el apoyo familiar. Antes de iniciar te recomiendo, recuerda que debes lavarte constantemente tus manos o desinfectarlas con algún gel antibacterial. Cuando escuchas las palabras causa y efecto, ¿qué crees que vamos a trabajar? Pues vamos a hacer un ejercicio. Para este ejercicio necesito que tengas a la mano tu portafolio Aprende en Casa o tu cuaderno de comunicación y lenguaje. Y tienes que dibujar 4 personajes, al igual que los que tengo yo acá en mis dibujos. Tú los puedes pintar o decorar como desees. ¿Y qué vamos a hacer? Observa estas frases y después tú vas a hacer unas parecidas. La primera, hace mucho calor en el salón. Esa es la causa. ¿Cuál puede ser mi consecuencia? ¿Podría enfermar de cólera? ¿Obtendré baja calificación en el examen? ¿Debemos abrir todas las ventanas? ¿No podré ver la televisión? Si estoy hablando que hay mucho calor, la que puede completar la frase es, entonces debemos abrir todas las ventanas. Si te has dado cuenta, en este momento ya encontré una causa y un efecto. ¿Por qué razón? Tú sabes que cuando hace calor, en las clases, a veces cuando están todos los niños, sufrimos de calor y necesitamos abrir todas las ventanas. La segunda causa, no hay electricidad. Y ya te había leído cuáles eran las consecuencias o efectos. ¿Cuál se puede ajustar a nuestra oración? Si no hay electricidad, tengo baja calificación, me puedo enfermar de cólera o no podré ver la televisión. Exacto, entonces no podré ver la televisión. ¿Por qué razón? Porque si no hay electricidad, no nos funcionan los aparatos eléctricos en casa. Entonces tenemos la siguiente causa con su efecto. La siguiente, la número 3. No estudió para el examen. Si no estudié para el examen, entonces obtengo una baja calificación. ¿Qué más te puede suceder si no estudias para un examen en la escuela? Cuando no estudias, obtienes bajas calificaciones y consiguiente puede ser que papá o mamá te regañen. Entonces tenemos ya 2 efectos. Y la última causa, no me lavo las manos, no me las desinfecto siguiendo los consejos que te damos en el programa Aprendo en Casa. Entonces podría enfermar de cólera o entonces puedo contraer otro tipo de enfermedades. Entonces esta es la última consecuencia. Ahora, ¿qué vas a hacer? Ya escuchaste causas y consecuencias. Estoy segura que en el tiempo que ha transcurrido desde que despertaste hasta este momento, ya has hecho algunas acciones en casa. Entonces piensa, ¿cuál fue la causa y cuál fue la consecuencia? Por ejemplo, me desperté con mucho sueño, estaba muy cansada. ¿Cuál puede haber sido el efecto? Me acosté tarde y no dormí bien. O la siguiente causa, mamá me pidió que me bañara. El efecto, ahora estoy limpio, bien aseado y estoy despierto, porque sabes que cuando te bañas logras despertarte completamente. Y tú puedes hacer otros 4 ejemplos. Pero una causa y una consecuencia lo vamos a ver en los textos, no solo en las situaciones de la vida diaria. Por ejemplo, las causas son las razones por las que suceden algo. Y estas causas nos van a responder a una pregunta. Seguramente tú te preguntas, ¿por qué ocurrió esto? Ahí lo que estás buscando es una causa. ¿Y los efectos qué podrán ser? Observa esta imagen. En nuestra primera imagen el niño está sucio, fue a jugar pelota y se llenó de lodo. Y el efecto es que al regresar a casa se tuvo que bañar. Entonces si la causa responde a por qué ocurrió esto, nuestro efecto ¿a qué va a responder? Nuestro efecto es cuál es el resultado. Y algo importante es que cuando lo lees o lo dices tú en algún momento, la causa está muchas veces después del efecto. ¿Por qué razón? Porque cuando te ocurre algo, después analizas
¿Por qué me pudo haber sucedido esto? En el momento que te tropiezas y te caes en la calle, después de caer, piensas en cuál fue la causa. Primero fue el efecto, te caíste. Y después piensas en la causa. ¿Por qué razón me caí? Volteas a ver y te puedes dar cuenta que en algún lugar había una piedra o algún lugar en el que te tropezaste. Entonces recuerda, la causa va a responder a la pregunta ¿por qué ocurrió esto? Y nuestro efecto nos va a indicar cuál es el resultado. Pero para trabajar causa y efecto vamos a hacer los siguientes pasos. En el primer paso vamos a identificar quiénes son los personajes de nuestra historia o del suceso que estamos analizando. ¿Por qué vamos a identificar los personajes? Porque tenemos que saber primero a quién vamos a observar o de quién vamos a leer. En el segundo vamos a identificar qué acciones realizaron. En el ejemplo anterior, ¿te recuerdas? Nuestro personaje le vamos a escribir un nombre. Puede ser Luis. Luis fue a jugar pelota, entonces ya identifiqué quién es el personaje y qué acción está realizando. Posteriormente voy a determinar cuáles fueron las consecuencias de sus acciones. Luis jugó pelota, probablemente estaba lloviendo y por eso se llenó de lodo. Entonces, ¿cuáles fueron sus consecuencias? Ahora todo su uniforme y él están sucios porque tienen lodo. Y vamos a determinar cuál fue la causa de esas acciones. ¿Por qué razón él está lleno de lodo? Como te lo dije, puede ser que haya estado lloviendo y por eso él se enlodó. Que la cancha haya estado mal cuidada y que por eso haya habido lodo y lo haya contaminado. Entonces vimos con un ejemplo sencillo cuáles son nuestros 4 pasos. Pero cuando lees un texto vas a identificar ciertas frases. Por ejemplo, la palabra por qué, puesto que, la razón por la cual, cómo o por. Estas expresiones nos indican cuál es la causa. Y tenemos también algunas frases que nos van a explicar cuáles son las consecuencias. Cuando yo encuentro en mi texto así, entonces, de esta manera, pues, por qué, sí, en efecto, como resultado de, me refiero a una consecuencia. Esto lo vas a encontrar en cualquier tipo de texto. ¿Has escuchado el cuento de Caperucita y el lobo? Identificamos a los personajes. ¿Quiénes son los personajes? Sé que esta historia la recordarás. Los personajes te los he mencionado, son Caperucita, el lobo y la abuelita. Identificamos cuáles son las acciones que realiza cada uno. ¿Cuál es la acción que realiza Caperucita? Caperucita tiene que ir a visitar a la abuelita. ¿Cuál es la acción que realiza el lobo? El lobo engaña a Caperucita. ¿Y cuál es la acción de la abuelita? ¿En qué interviene en la historia? Tú sabes que la abuelita es la primera en ser engañada por el lobo. Entonces aquí identifiqué cuáles son mis personajes y qué acciones estaban realizando. En este caso, Caperucita iba de camino a buscar a su abuelita, el lobo quería engañar a Caperucita y la abuelita estaba enferma en casa. Y determinó las consecuencias de las acciones. ¿Crees tú que si la abuelita no hubiera estado enferma, a Caperucita le hubieran mandado de visita con alimentos? También pensemos, ¿qué pudo haber sucedido? Si el lobo hubiera tenido otras intenciones, ¿hubiera logrado engañar a Caperucita? Entonces tenemos que ir analizando nuestra historia para poder determinar cuáles fueron las causas y cuáles fueron los efectos. Y lo vamos a trabajar con los siguientes problemas. Cuando tú encuentres una lectura, lo primero que vas a hacer es leerla completamente. En este caso, vamos a ver nuestra lectura. Este es de tu libro de Comunicación y Lenguaje. La especie humana ha venido sirviéndose de la naturaleza desde hace tiempos muy antiguos. Desafortunadamente, la humanidad ha abusado de lo que la naturaleza le brinda. Así vemos en la actualidad, que por la gran cantidad de animales que se han cazado, hay muchas especies en peligro de extinción, debido a la tala innecesaria de grandes cantidades de árboles. Hay muchas partes de la tierra que se están convirtiendo en desiertos. El uso excesivo de insecticidas y herbicidas ha destruido especies que nos brindan alimento, y con desechos químicos se han contaminado las aguas de los ríos, de los mares y de los lagos. Se ha exterminado la vegetación y se ha envenenado el aire. ¿Te diste cuenta? Nuestra lectura no tiene un título. Posteriormente lo vamos a encontrar. Y acá tengo que identificar de qué me están hablando. Me están hablando de los humanos, de la tierra. ¿Qué otros elementos me mencionaron? ¿Te recuerdas? Aquí vamos a encontrar los humanos, la naturaleza. Encontramos también las especies en peligro de extinción. Mencionan los árboles, mencionan los insecticidas, los herbicidas, las aguas de los ríos. ¿Qué identificamos las acciones? ¿Qué está sucediendo con esto?
Los árboles, si te diste cuenta, indica que hay tala de árboles. Con los animales, que hay una caza excesiva. Con el uso de químicos que contaminan los ríos. Ahora vamos a pensar, si yo utilizo químicos y los lanzo a los ríos, ¿qué consecuencias puedo tener? ¿O cuáles son las causas? Pero para que esto sea más fácil, vamos a utilizar organizadores gráficos. Acompáñame a ver algunos ejemplos. Los organizadores gráficos que se utilizan para trabajar causa y efecto son los que observas en estas imágenes. Por ejemplo, tenemos en forma de flecha. En forma de flecha, al inicio coloco las causas. Puedo ubicar, en este caso, 4 causas. Y en esta parte voy a ubicar el efecto. Esas 4 cosas, ¿qué efecto pueden causar? También puedo encontrar otros ejemplos más sencillos, como el que observas acá. En los cuadros de este lado vas a encontrar la palabra causa y tú puedes completar escribiendo cuáles son las causas del problema. Y de este otro lado vas a encontrar los efectos. Entonces vas a analizar. Por ejemplo, la primera causa. Estudié para el examen de ayer. El efecto, pude responder todas las preguntas de la prueba y gané el examen. También lo podemos encontrar de una forma creativa. No siempre lo tienes que plasmar de esta forma tan rígida. Por ejemplo, aquí observas 2 pollitos saliendo de sus cascarones. En el pollito puedes ubicar las causas y en el cascarón el efecto. También observas esta imagen, son pastelitos. Creo que tal vez tendrás antojo de algún pastelito. Entonces acá vas a encontrar las causas y abajo vas a ubicar los efectos. También tenemos un personaje. Si estamos analizando a un personaje de alguna historia, de algún libro, podemos ubicar en nuestro personaje ya sea el nombre o una imagen como lo observas en este dibujo y colocar del lado izquierdo las causas y del lado derecho los efectos. Y por ejemplo, acá te recuerdas que te mencioné la historia de Caperucita y el Lobo. Entonces podríamos hacerlo con este ejemplo, se llama la máquina de causas y efectos. En la primera parte voy a ubicar cuáles son las acciones de cada personaje. En el centro, ¿qué causó que ocurriera eso? Y por último, ¿cómo termina la historia? Pero para regresar a nuestra historia del ejemplo, ¿te recuerdas de la naturaleza? Vamos a utilizar este ejemplo en forma de pez. En nuestro ejemplo vamos a ubicar. ¿Te recuerdas que la historia no tenía un nombre? Pero con todo lo que hemos hablado, ¿qué nombre le puedes dar tú a nuestra historia? A mí se me ocurre que la historia nos puede hablar de la contaminación ambiental. ¿En qué parte debo ubicar el título de la historia? Lo voy a colocar en el centro, donde va el esqueleto de nuestro pez. Ahorita tú puedes trabajar en casa también en tu portafolio. Dibuja el pez, dibujas la columna y en esta área colocas la frase contaminación ambiental, que es el título de nuestra historia. Según lo que leímos anteriormente, nos hablaba de algunas causas. Por ejemplo, la primera causa es que los humanos abusan de la naturaleza. ¿Has escuchado esta frase? Sabes que esto ocurre frecuentemente. Otra causa, pensemos en nuestra historia. Nuestra segunda causa podría ser que existe tala de árboles. Lo vamos a ubicar en el siguiente óvalo. Otra causa, sigamos leyendo nuestra historia. En nuestra historia nos hablaba que había caza de animales, descontrolada. También hablaba del uso de insecticidas. Y tú sabes que principalmente acá lo que afecta es el uso de aerosoles. También nos hablaba de que había destrucción de los hábitats. Esa puede ser nuestra siguiente causa. Y que no tenemos manejo de desechos químicos. Entonces esa va a ser nuestra última causa.
Vas trabajando conmigo, espero que ya hayas llenado todos esos aspectos. Ahora, ¿qué efectos nos van a causar? Si los humanos abusan de la naturaleza, cazan animales y destruyen sus hábitats, seguramente tenemos especies en peligro de extinción. Si tenemos tala de árboles, uso de insecticidas y falta de manejo de desechos, vamos a destruir los ecosistemas. ¿Te has dado cuenta cómo hemos llenado nuestro organizador? De esta forma tú puedes establecer la relación entre la causa y los efectos que suceden. Pero es importante también que utilicemos nuestra guía. En la guía de aprendizaje que acaban de recibir ustedes, pueden encontrar algunos ejemplos y los podemos utilizar para encontrar causa y efecto. Por ejemplo, tenemos en la página 66. En la página 66 nos hablan de las medidas de higiene y la prevención de enfermedades. Realiza tu lectura y cuando realices tu lectura puedes seleccionar alguno de los organizadores gráficos que aprendimos el día de hoy. Solamente con leer el título, piensa qué causas y qué efectos pueden provocar las medidas de higiene. ¿Qué medidas de higiene te mencioné el día de hoy? Desinfecta tus manos constantemente, báñate seguido. Entonces acá te van a mencionar otras más. Tú las puedes ubicar, puedes seleccionar entre nuestro formato de pez, el de pastel, el de los pollitos, teníamos también el del personaje central, tenemos la máquina de causa y efecto, las flechas. Tú seleccionas cuál de todos nuestros organizadores consideras que te atrae más y se adecua para que presentes esta información. Puedes también encontrar en la sección de la parte rosada varias lecturas que puedes trabajar, causa y efecto. Entonces, ¿qué aprendimos el día de hoy? El día de hoy aprendimos qué era una causa. Recuérdate, la causa siempre nos va a responder a la pregunta ¿por qué ocurrió esto? Y el efecto nos va a responder ¿cuál es el resultado? ¿Cómo se relacionan la causa y el efecto? La causa y el efecto nos van a explicar el porqué de una historia. Cuando lees tu libro de texto, una fábula, un cuento, puedes entenderlo encontrando las causas y los efectos y relacionando las historias. ¿Cuáles son los 4 pasos para identificar las causas y efectos? 1, identifica los personajes. El segundo, las acciones. Tercero, cuáles son las consecuencias. Y por último, cuáles fueron las causas. También te recuerdas de los conectores, las palabras o frases que te mencioné que te pueden servir para guiarte. Habían ciertas palabras que se adecuaban cuando querías expresar una causa y otras palabras que cuando las leas ahora sabrás que ese es un efecto. Y presenta siempre tu información en un organizador gráfico para que sea fácil para ti adquirir ese conocimiento. Recuérdate que cuando sintetizas la información, tu cerebro la recuerda frecuentemente. Ten presente guardar todos tus trabajos en tu portafolio Aprendo en Casa. Te recuerdo que debes utilizar tu guía de autoaprendizaje para poder seguir utilizando las lecturas que tenemos y estudiar la causa y el efecto. ¿Qué aprendimos en el programa? ¿Cómo se relacionan las causas y los efectos? Comparte con un adulto todo lo que aprendimos el día de hoy. Te recuerdo que laves tus manos constantemente con agua, jabón o gel antibacterial. Es importante las medidas de higiene, por lo menos 20 segundos debes desinfectar tus manos. Quédate en casa.